Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a nuestra sala de conferencias virtual, de la cual muchos de ustedes ya son asiduos, me consta, y les agradecemos mucho su presencia hoy entre nosotros. Como saben, estas conferencias tienen el propósito, pues, de aprovechar estos días de aislamiento forzoso para tener una mayor formación personal, para que cuando salgamos de esta situación podamos también salir mejor formados y habiendo también disfrutado al hacerlo. Por eso vamos tocando diversos temas y hoy, para tocar este tema de la ingeniería genética, del cual nos hemos ocupado en alguna ocasión, hemos querido hacerlo con una perspectiva diferente. Hemos querido hacer una reflexión, quizá influidos por las circunstancias. Estamos viendo cómo la ciencia, la tecnología, pues tiene por un lado unos grandes límites, por otro lado tiene grandes riesgos y por otro lado pues tiene grandes esperanzas, porque todos estamos esperando también, ¿no?, pues que en esta situación pues surja una vacuna, surjan nuevas terapias para el coronavirus, etcétera. De esta forma, pues vemos que el avance científico, sobre todo cuando se refiere al propio ser humano, cuando nos afecta, como es en la medicina, la genética, etcétera, es algo que nos hace pensar y que vemos que tenemos que reflexionar entre todos un poco sobre su presente y su futuro. Y por eso hemos querido contar, para este enfoque más humanista, con Juan Arana. Juan Arana es un buen amigo y colaborador de la Fundación, al que le agradezco mucho que haya sacado este rato para estar con nosotros y se haya preparado pues también esta ponencia, esta charla. Él es catedrático de filosofía en la Universidad de Sevilla. Él estudió, aparte de filosofía, también hizo estudios de física y fue becario de las prestigiosas becas Humboldt en las universidades de Münster, de Erlangen y de Múnich. Ha sido profesor visitante y ha impartido diversos cursos en diversas universidades europeas, americanas. Sería muy largo de detallar su currículum. Y una de sus grandes áreas de especialización es precisamente las relaciones entre la filosofía y la ciencia. Él tiene muchos trabajos dedicados, pues, a temas científicos desde el punto de vista filosófico. Ha publicado medio centenar de artículos, más de una docena de libros. Los títulos son numerosos. Creo que prefiero que el profesor Arana pues tenga más tiempo, y todos ustedes pueden encontrar pues su abundante bibliografía en la web. Con la Fundación tenemos desde hace tiempo una interesante colaboración de unos cursos que se realizan en verano mediante un grupo que tiene el profesor Arana, que es Filosofía y Ciencia, Filosofía de Naturaleza y Filosofía, y van tocando diversos temas de este tipo, ¿no? Y por eso pues, nos ha parecido que podría ser una persona pues, muy adecuada por su trayectoria y por las condiciones de divulgación que le conocemos, para adentrarnos un poco en una reflexión sobre la ingeniería genética desde el punto de vista también filosófico, humanístico, etcétera. Muchísimas gracias, Juan, de nuevo por tu presencia entre nosotros, y les dejo ya con todos ustedes con la charla. Como siempre, hacia el final podrán ustedes realizar preguntas. Esas preguntas, los que nos estén viendo por Zoom, podrán ponerlas en la sección de preguntas y respuestas, o si no, en el chat. Y los que lo estén viendo a través de YouTube, lo pueden poner también por escrito, y la coordinadora de las conferencias, Leticia Lombardero, pues, y les irá dando paso, abriendo los micrófonos en un caso, y en otro pues leyendo sus preguntas para el coloquio, al que les animo mucho a participar. Muchísimas gracias, Juan, y adelante con la conferencia. Bien, estoy ya dentro. Bien, Estás entonces, dentro, sí. perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les doy un saludo desde Sevilla. Realmente es una fortuna que la tecnología nos permita estar en contacto a pesar del confinamiento que estamos sometidos. En fin, el tema que tengo que plantearles hoy tiene bastante contenido, con lo cual voy a limitar la introducción. Simplemente agradecer a Álvaro, a Leticia y a los miembros de la Fundación Tatiana que han hecho posible este encuentro.
Tengo que decir que el tema que les he planteado, sobre el cual voy a hablar, es un tema un tanto osado, si no fuese porque ya va de sí que los filósofos somos bastante atrevidos, ¿no? Pero realmente no es un tema sobre el cual pueda yo presentar una competencia profesional. Es un tema realmente muy concreto, muy de enorme complicación y de enorme dinamismo. Y en ese sentido, parece que tendrían que ser los especialistas, o en todo caso las personas que tengan un contacto más directo con cuestiones tan candentes como esta, las llamadas aquí a exponer sus planteamientos. Si yo lo hago es un poco porque formo parte del colectivo filosófico que piensa que la conexión con la ciencia, con la sociedad, con el saber, con el día a día de la cultura, no es algo tangencial, no es algo, digamos, marginal, sino que es algo central. Aún así, incluso los filósofos que nos gustaría estar al día en, digamos, lo que la ciencia, la sociedad en general va avanzando y se va preocupando, solemos elegir más bien ciencias un poco más tranquilas, como la física o la cosmología, donde las novedades no son tan rápidas, por decirlo de alguna manera. Porque el tema de la edición genética es realmente algo absolutamente candente. Si lo he hecho es porque el tema me parece que es de enorme interés y porque se plantean cuestiones antropológicas, cuestiones éticas, cuestiones de sentido que difícilmente se pueden dejar solamente digamos, al arbitrio de especialistas, sino que creo que interesan a todos y se interesan a todos también a nosotros, ¿no? Hay que decir que en ese sentido la biología molecular y las ciencias biomédicas han sustituido un poco a las ciencias más tradicionalmente centrales como la física, la química, la cosmología, y hay quien dice, perdón, que voy a tratar de apoyarme. Lo he conseguido, ¿no? Ustedes ven ya digamos, perfectamente, sí. De acuerdo, pues entonces, como ven, digamos, yo he modificado un poco el título respecto a, como lo había puesto al principio, he dicho la inminente revolución de la edición genética, con lo cual trato un poco de sugerir que la edición genética efectivamente está produciendo unas novedades tan importantes y tan rápidas que eso va a constituir con toda probabilidad una auténtica revolución. Y añado el punto de vista de un filósofo para diciendo, es alguien que está fuera, pero que de alguna manera está atento a estas cuestiones. Los puntos que quiero tratar son, más o menos, si consigo que esto funcione, cosa que siempre tiene su pequeño entriangle, sí. Son estos 7 puntos. Primero, los desafíos éticos de la edición genética. Segundo, los adelantos de la ciencia y los retrasos de la filosofía. Tercero, límites de divide y vencerás. Cuarto, la revolución tecnocientífica definitiva, entre dichos y entre interrogantes. Quinto, la vertiente ética de la presente situación. Sexto, el principio de Oppenheimer, y ya les explicaré en qué consiste esto. Y séptimo y último, moral provisional y moral definitiva. Les comentaba que durante mucho tiempo fueron la física, y sobre todo la física atómica, la física nuclear, la física de partículas, la que iba en vanguardia del conocimiento. Pero hay quien dice que fue precisamente la cancelación de un enorme proyecto que tuvo lugar en los años 70, el llamado supercolisionador superconductor, que hubiese insumido una cantidad enorme de miles de millones de dólares, lo que sustituyó por completo la vanguardia de la ciencia, que quedó de alguna manera ya preterida en respecto a los presupuestos y subvenciones por el proyecto de genoma humano. Digamos que los miles de millones de dólares que se hubiesen dedicado a ese superacelerador se dedicaron a descifrar el genoma humano y desde entonces ya la situación ha cambiado radicalmente. Bien, pero no tenemos mucho tiempo para andar con circunloquios, así que vamos a ir directamente ya al punto 2, los adelantos de la ciencia y los retrasos de la filosofía. Aquí tendría que decirles mínimamente de qué se trata, lo cual convendría más a un científico o a alguien que se dedicase por lo menos a la divulgación científica. Lo que voy a decir, he procurado enterarme, he procurado estar más o menos al día, pero la verdad es que no voy a entrar en demasiados detalles, solamente decir lo mínimo indispensable para que podamos seguir a continuación el hilo de lo que les quiero plantear. Bien, pues se trata en definitiva de dar poso y peso a lo que una avanzada en descubierta ha permitido aviscerar, pero no digerir. Lo cual tiene su importancia en especial cuando de lo teórico se pasa a lo práctico.
porque esta es la primera impresión que un observador externo saca cuando se asoma al bullente panorama de la edición genética. Desde hace poco más o menos un siglo se sabía que las proteínas eran el tipo de moléculas que constituían los actores principales de los organismos vivos. Poco más de medio siglo atrás se conoció, bueno, por supuesto, esas moléculas están formadas por una secuencia lineal, aunque a veces en varias líneas, de unas unidades pequeñas que son los aminoácidos, ¿no? Bien, a su vez, la información de cómo precisamente se tiene que producir el ensamblaje de estas unidades básicas para formar las moléculas completas de proteínas, se averiguó que estaba contenido en otro tipo de moléculas que fundamentalmente están en los núcleos de las células de los vivientes, los ácidos nucleicos, en las cuales se da una secuencia no de 20 y pocas unidades básicas, como en el caso de las proteínas, sino solamente 4 unidades básicas, los nucleótidos, cuya secuencia lineal codifica el cómo están constituida la información que permitirá construir, por decirlo de alguna manera, las moléculas que ya hacen el resto del trabajo, que son las proteínas. Bien. Entonces, ahí hay toda una secuencia con la cual el ADN, que es la molécula en la cual está contenida la información, de alguna manera transcribe esa información a la ARN, en la cual esa información sale fuera del núcleo celular y ahí se transcribe por un proceso bastante complicado en la proteína que, como hemos dicho, es la célula que realmente hace las cosas. Entonces, claro, el asunto es que esas secuencias dentro del cromosoma hay una cantidad inmensa de información que de alguna manera codifica lo que después se va a hacer. Y basta con alterar una sola de las secuencias, digamos, de esos nucleótidos que contienen información para que ya al producirse la descodificación, se introduzca un aminoácido diferente o se altere todo el orden de la secuencia y se cambien a veces de un modo catastrófico digamos, la molécula resultante. Entonces, eso significa que existe un código genético, es decir, una especie de clave para traducir secuencias de 3 nucleótidos en un aminoácido correspondiente. Y hay toda una maquinaria biológica para efectuar ese trabajo. Entonces, claro, obviamente eso significa que si alteramos la estructura de los ácidos nucleicos, alteraremos también lo que de ellos va a salir, la información genética. Y claro, pronto se empezó a ver cuáles eran las causas, primero naturales y segundo artificiales, que producían o podían producir esos cambios. Se supo que rayos ultravioleta, rayos X y otro tipo de agresiones, digamos, con radiación electromagnética o con productos químicos podían alterar, pero de una manera que no se podía controlar de ningún modo. Entonces, poco a poco se trató un poco de digamos, conseguir que aquellas secuencias tuviesen la posibilidad de generar modificaciones que no fuesen negativas, que fuesen positivas o por lo menos neutras, ¿no? Al principio las intervenciones de los investigadores se hacían del todo a ciegas, por ejemplo, tratando con radiaciones o con agentes químicos agresivos los tejidos encargados de la reproducción. La cosa fue mejorando a medida que se conocieron con detalle los procesos bioquímicos involucrados y se afinaron las técnicas de intervención. Empezaron a identificarse las proteínas codificadas por cada gen y las funciones que tales moléculas desempeñaban en el organismo, así como los procesos químicos que intervenían en la activación y la desactivación de los genes. Bien, es verdad que los efectos de genes y proteínas raramente son determinantes de una sola función biológica o de la correspondiente patología. Pero eso tampoco resultaba catastrófico, ya que la biología nunca ha sido una ciencia exacta y la vida misma suele repetir sin desmayo sus apuestas hasta que por fin aparecen novedades interesantes. Se supone que la mutagénesis, es decir, la generación espontánea de alteraciones genéticas, es azarosa. Pero la corriente vital de nuestro planeta tiene una antigüedad de más de 3.000 millones de años de antigüedad, de manera que ha tenido tiempo suficiente para ensayar toda clase de combinaciones, siendo responsabilidad de la selección natural el mantenimiento y difusión de sus hallazgos más afortunados. Sabido es que Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución,
descubrió que la selección natural es el mecanismo que ampara estos procesos y llegó al concepto de selección natural después de estudiar con todo detalle los procesos de selección artificial. El esfuerzo principal de los especialistas de edición genética, estamos hablando de lo que ocurre hoy y no lo que ocurrió hace 100 o 150 años, tiende a volver a poner la selección artificial en el quicio del proceso evolutivo, pero con una salvedad importante. Tradicionalmente, el ganadero o el agricultor se limitaban a esperar que la naturaleza obrara creando por sí misma nuevas formas. Cuando detectaban el surgimiento de variaciones prometedoras, una rosa más blanca, una vaca con mayor producción de leche, etc., las potenciaban mediante la cría o cultivo intensivos. Como es obvio, no existe la posibilidad de esperar otros 3.000 millones de años para obtener la cosecha de cambios que deseamos. Somos impacientes y exigimos lograr en unas pocas décadas lo que de otra manera requeriría mucha mayor parsimonia. Y así ha ocurrido. Del bombardeo indiscriminado con rayos ultravioletas hemos pasado en rápida sucesión al ADN recombinante, a la edición genética mediante dedos de zinc, el sistema de edición genética en Talent y supongo que varias industrias más. Por fin se ha desarrollado la técnica del CRISPR-Cas9, que es mucho más precisa, barata, rápida y atractiva que las anteriores. No es que con ella el panorama haya quedado completamente despejado. Aquí ruego me disculpen si mi información es inexacta, incompleta o atrasada, pues manejo datos con 3 o 4 años de antigüedad, lo cual es mucho en una ciencia como esta. He procurado, sin embargo, que no gravite sobre mi información, el peso principal de lo que le voy a plantear. Me conformaría con que en términos generales el resumen que hago resulte aceptable. Pues bien, entiendo que en el presente estado de la investigación los expertos pueden determinar con precisión dónde cortar la cadena de ADN, cómo introducir genes exóticos en un genoma, incluso de qué manera cabe inducir mutaciones en un gen dado. Pero todavía hay aspectos importantes sin resolver que les impiden tener el control total de la situación. Por ejemplo, una vez que se rompen las dos hebras del ADN, la naturaleza tiene dos rutas principales para repararlas. La de la unión de extremos no homólogos, NHEJ, o la de reparación dirigida por homología, HDR. No voy a entrar en los detalles de estos dos procesos o estas dos técnicas, ¿no? Pero simplemente les diré que es la segunda, la adecuada para que los cambios inducidos en las secuencias de los genes o quieren los científicos. Porque la otra más bien repara el corte mediante inducción o eliminación aleatoria de los nucleótidos, por decirlo así. Es un proceso mucho menos controlado y mucho más azaroso. Se producen así alteraciones en la secuencia del ADN poco apropiadas para inducir cambios genéticos que más interesan. Los esfuerzos se centran, por tanto, en la ruta HDR, que utiliza secuencias homólogas para enmendar los cortes en el ADN, es decir, para de alguna manera conseguir que el gen nuevo que se produzca sea el que nosotros queremos que aparezca. Bien, pues hay que decir que, por desgracia, los primeros estudios mostraron la escasa eficacia en esa ruta más preferida de la técnica esta CRISPR-Cas9. No es la única dificultad a la que enfrentan los investigadores. Así, cuando se aplica la técnica CRISPR al logro de embriones modificados, surge a veces el problema del mosaicismo, que se manifiesta cuando en el embrión resultante conviven células modificadas y células sin modificar. Otro peligro a conjurar es que los cambios ocurran en una ubicación diferente a la elegida, por producirse asimilaciones entre las secuencias Diana y otras muy parecidas. Son variadas las circunstancias que pueden dar lugar a la presencia de anomalías en los embriones modificados. Que el camino es arduo, nadie debería dudarlo. No se asusten porque ya no voy a seguir con cuestiones técnicas. El día en que sean allanados los obstáculos que ahora se afrontan, es de prever que surjan otros quizá aún más formidables que los superados. Las interrelaciones entre las reacciones químicas que tienen lugar dentro de las membranas celulares son de tal magnitud que cabe apostar sin mucho riesgo a que soluciones perfectas de existir tardarán en ser encontradas. A pesar de ello,
Los que contemplamos desde lejos el panorama detectamos un mal disimulado optimismo. Al parecer, muchos científicos piensan que, aunque no haya respuesta para todas las interrogantes abiertas, sí la habrá pronto y quedará expedita la senda de la modificación genética en microorganismos, plantas, animales e incluso, y aquí llegamos al punto más quemante, a seres humanos. Es algo que podría ocurrir en un plazo que, como quien dice, está a la vuelta de la esquina. Como hay un consenso bastante general al respecto, se entiende que hayan empezado a dispararse las alarmas fuera del campo de la bioquímica y de la genética. Los movimientos surgidos en torno al ecologismo ya vienen avisando y oponiéndose a la manipulación genética del reino animal y vegetal, tanto por los riesgos manifiestos y ocultos que conlleva, como por la idea de que cualquier intervención en este sentido conculca el respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Pero como las técnicas de cambio genético, cambio disfrazado bajo el concepto de mejora, llaman las puertas a nuestra especie, al coro de los defensores de la biosfera se empiezan a sumar también los valedores del hombre, grupo variado y multiforme en el que hay que contabilizar conservacionistas, humanistas, grupos religiosos, críticos del progreso y de la globalización, etcétera, etcétera. Punto 3. Límites del divide y vencerás. Lo más peliagudo de la discusión que aquí se abre es la confusa mezcla de factores heterogéneos a tener en cuenta. Están por un lado los aspectos estrictamente teórico-conceptuales, luego los pragmáticos y empíricos, los económicos y organizativos, los relativos a seguridad y por fin, aunque no en último lugar, los éticos, políticos y religiosos. Por si fuera poco, aquí me tienen ustedes dispuesto a añadir a todo ello una pizca de sal y pimienta filosófica. Todos acudimos al cónclave con una misión miope, pues solo percibimos bien lo que nos pilla más cerca. Y no digo todos por mero prurito democrático, sino porque la experiencia de los 2 últimos siglos enseña que quienes debieran haber tenido una visión más amplia, esto es, los filósofos y los humanistas, no han dado pruebas de ejercerla, lo cual les endosa mayor responsabilidad por la Torre de Babel que entre todos hemos erigido. Ello no exonera, sin embargo, a los científicos y tecnólogos que debieran haber sido conscientes de su creciente protagonismo y poder, a pesar de lo cual, en muchos casos han seguido comportándose en lo que afecta a las consecuencias antropológicos sociales de su trabajo con la misma irresponsabilidad que cuando la ciencia no pasaba de ser un pasatiempo inofensivo. Pero tampoco se trata de repartir culpas o poner medallas, sino de ver qué se puede hacer para reconducir la situación. Quisiera no perderme en abstracciones. Por lo que toca a la técnica CRISPR-Cas9, me llama la atención el aura casi mesiánica con la que algunos de sus descubridores presentan los horizontes que abre. Citaré a título de muestra un texto de Francisco Mojica. En ese sentido tengo que comentar, de pasada, que la técnica CRISPR-Cas9, que es de alguna manera la que ha revolucionado y va a revolucionar todo el panorama de la edición genética, y no solamente esto, es un descubrimiento que originariamente se hizo en España, concretamente en la Universidad de Alicante. Ahí, estudiando los mecanismos que tienen ciertas arqueas, ciertos microorganismos para defenderse de invasiones víricas, se vio que había una posibilidad de tener mecanismos, por decirlo así, adaptativos, no sé, capaces de alguna manera, cambiar de acuerdo con las tácticas que el enemigo del virus correspondiente podía ir generando, ¿no? Entonces, este descubrimiento, de alguna manera que hizo concretamente Francisco Mojica, después se convirtió en una técnica y esa fue lo que de alguna manera generó este panorama que ahí les despliego geográficamente, que sería muy interesante rehacer, pero que voy a ir directamente un poco a un comentario que hace su descubridor Mojica de las posibilidades que tiene esta técnica. Y le voy a citar. La así denominada técnica CRISPR permite modificar, eliminar, corregir, reemplazar, relocalizar la información genética, controlar la expresión de los genes y detectar y visualizar regiones concretas de un genoma, todo ello con una facilidad y precisión sin precedentes.
El impulso que han proporcionado estas herramientas a la investigación biológica en sus diversos campos es extraordinario, ya que facilitan la tarea de identificación de la función de elementos genéticos y su implicación en el desarrollo del organismo, la diferenciación celular, el envejecimiento, la vulnerabilidad a las infecciones o el origen y evolución de las enfermedades, tanto en plantas como en animales, incluidos los humanos. El uso de estas técnicas está generando grandes expectativas para la prevención y tratamiento de enfermedades de diversa índole, que van desde la infección por virus, aquí probablemente también se podía mencionar el virus del COVID, que actualmente nos aqueja si este texto hubiese sido redactado ahora mismo y no hace 3 o 4 años, hasta procesos cancerígenos o trastornos neurodegenerativos. Hasta aquí las palabras de Mójica. Es decir, aunque suene un poco a, digamos, a crítica, que eso de anunciar la cura del cáncer o del Alzheimer es casi tarjeta de visita obligada para cualquier presentación que se precie de la última novedad en el campo de las ciencias biomédicas ante el gran público. Pero aquí se nos promete mucho más que eso, un recurso capaz de convertirse en panacea universal o poco menos. Los que nos iniciamos a la vida intelectual a finales de los años 70 del siglo pasado, ya hemos asistido al flujo y reflujo de varias oleadas, digamos, de entusiasmo y comprobado que tanto el psicoanálisis como la teoría de sistemas, el estructuralismo, la teoría de catástrofes, la teoría de complejidad, las teorías de supercuerdas, etcétera, etcétera, dieron como seguras conquistas que luego se quedaron en menos de la mitad de la mitad. Si descontamos el fundamentalismo de algunos neodarwinistas ortodoxos, los biólogos no habían sido hasta el momento tan celosos propagandistas de sus propios descubrimientos. Pero con el auge de la biología molecular, era de esperar que ello sucediera en algún momento. A lo mejor ha llegado ya el primero de ellos. Como se va haciendo más vieja escéptica tras tantos sarampiones de entusiasmo, estamos ya curados de exaltaciones y de espantos, de manera que no hay demasiado peligro en que los nuevos descubridores entonen cánticos de alabanza a los ignotos continentes que empiezan a explorar. Y con eso paso al punto 4, la revolución tecnocientífica definitiva. Con las observaciones precedentes no quería ni mucho menos cuestionar la importancia de la edición genética en general y de las técnicas CRISPR-Cas9 en particular. Por el contrario, creo que, aunque quedaran defraudadas muchas de las expectativas que en este momento despiertan, estamos con seguridad en los umbrales de una revolución tecnocientífica que marcará una nueva época de la humanidad, siempre que la humanidad consiga sobrevivir a ella. No hace falta ser profeta para asegurarlo. Encuentro cierto paralelismo entre la conmoción que se avecina y la que conoció la física cuando consiguió liberar la energía atómica. Ambas revoluciones marcaron o marcarán un antes y un después, puesto que si la revolución del átomo nos permitió dominar la naturaleza de un modo antes impensable, la revolución genómica nos permitirá modificar las especies y nuestra propia identidad biológica. La primera revolución, la del átomo, nos puso en condiciones de hablar de tú a tú con el universo. La segunda lo hará con la vida y con nuestro propio destino. En ambas ocasiones los temores fueron y van a ser como mínimo tan grandes como las esperanzas que suscitaron y llegan a suscitar. Respecto a la energía atómica, la mayor parte de los ciudadanos o de la ciudadanía piensa que los peligros que se han mostrado más tangibles y próximos que los beneficios. Ojalá no ocurra lo mismo con la edición genética. Independientemente de ello, tanto en un caso como en otro, la ciencia ha incrementado o va a incrementar exponencialmente el poder de quienes la gobiernan, si es que pueden seguir gobernándola a medio y largo plazo, cosa que no está nada clara con la energía atómica y me temo que tampoco lo va a estar con la edición genética. Pero los 75 años de diferencia que hay entre una y otra, la energía atómica se liberó en el 1945, parece que la relacionada con la edición genética lo va a hacer a partir de 2020, hace que se produzcan ciertas diferencias, si no de grado, al menos de antigüedad. El inicio de la era atómica fue tan traumático que sus protagonistas percibieron de inmediato la seriedad del asunto.
Algunos de ellos, algunos de aquellos protagonistas, reaccionaron incluso con un punto de patetismo tal vez excesivo. Por ejemplo, cuando Max Born, premio Nobel de Física, escribió a su amigo Albert Einstein en 1955 lo siguiente: leí recientemente en los periódicos que tú habías dicho que si volvieras a nacer no serías físico, sino artesano. Estas palabras me confortaron enormemente, porque también dan por la cabeza ideas semejantes al ver el daño que nuestra otrora tan bella ciencia ha causado al mundo. Fin de la cita. Bien, es verdad que no es lo mismo matar de golpe a 100.000 personas, como ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, que las inconcretas amenazas derivadas de enredar con los acervos genéticos de las especies. Los defensores a ultranza del nuevo paradigma biológico esgrimen que, tras dilatada experiencia, los torpos pronósticos que ya hace tiempo se vienen lanzando al respecto no se han traducido en males constatables. Por ejemplo, Kyle Orvig, uno de los científicos más entusiastas de la nueva situación, arguye a este propósito. Les cito: llevamos 25 años trasplantando células madre en especies de todo tipo: ratones, ratas, hámsteres, ovejas, cabras, cerdos, perros y monos. Es una franja bastante amplia del árbol evolutivo y, por lo que sabemos, en todo este tiempo no les ha sucedido nada malo a ninguno de estos animales. Fin de la cita. Por supuesto, habría que contrastar esta afirmación con la de algún prestigioso conservacionista, pero aun reconociendo el interés de este debate, no es el punto en el que quisiera centrarme en este momento. Suponiendo que Orvig tuviera razón, no sería con todo suficiente para bajar la guardia, sobre todo teniendo en cuenta que el número e importancia de las intervenciones en el material genómico van a experimentar un gigantesco salto hacia todavía quizá más poderosas que puedan ponerse en práctica en años venideros, lo cual ni mucho menos es descartable. Sea como sea, está por completo fuera de lugar la frivolidad con que algunas de las más reconocidas autoridades en este campo se conducen, como por ejemplo cuando James Watson, uno de los descubridores de la estructura del ADN en los años 50, calificó de absoluta histeria al acuerdo que se llegó en el año 1975 dentro de la comunidad científica para establecer una moratoria, un cierto compás de espera, en los ensayos basados en la técnica del ADN recombinante, una técnica anterior mucho más grosera y mucho más lenta, por decirlo así. Estos son precisamente algunos de los participantes en aquel encuentro. Pues bien, cuando en diciembre de 2015 se convocó una reunión homóloga, aquella que tuvo lugar hace unos 40 años, para precisamente tratar los problemas después a la luz de los últimos descubrimientos, pues no se consiguió ni mucho menos llegar a un consenso parecido. Solo se ha recomendado no detener la edición genética en humanos, pero sí evitar la investigación y los usos de embriones humanos modificados para provocar un embarazo. Como sabemos, ya en China eso se ha conculcado. Parece como si las precauciones se relajaran precisamente cuando la importancia del tema se agiganta y la proximidad de sus repercusiones se hace apremiante. Punto número 5, la vertiente ética de la presente situación. Como filósofo diría que para muchos investigadores los aspectos éticos de la edición genética son de alguna manera externos a la discusión propiamente científica. Constituyen algo así como condicionamientos que hay que tener en cuenta porque de ellos depende la legislación que el sistema judicial les aplica, los requisitos que han de satisfacer para obtener financiación y la imagen que proyectan ante la opinión pública. Pero si los estados de opinión, subsidios y leyes fueran determinados por la propia comunidad científica, ¿acaso las connotaciones éticas fueran muy otras? Difícil saberlo, puesto que se trata de un supuesto contrafáctico. Yo, particularmente, formo parte del Comité Ético del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo trabajo contempla, entre otros aspectos, la redacción de códigos de buena práctica científica. Se trata de asegurar una investigación honesta, veraz y transparente que satisfaga los estándares de calidad para que se reconozca a cada cual los méritos que le corresponden y los derechos de la verdad queden correctamente salvaguardados. Por decirlo de alguna manera, lo bueno está en ellos un poco en función y al servicio de lo verdadero. También se completa, como es lógico,
que los fines de la investigación sean los correctos, pero creo que aquí se afina mucho menos que en lo relativo a los medios. Hay que asegurarse de hacer buena investigación, mientras que parece que nos volvemos bastantes más confiados y menos vigilantes a la hora de promover que esa buena investigación sirva también para el bien de los seres humanos y del medio ambiente. La motivación para aplicar esta, digamos, doble vara de medir, es decir, ser mucho menos vigilante respecto a la calidad de la investigación que respecto a los fines de la investigación, es la idea de que mientras que el resto de la sociedad no sabe fiscalizar ni es aconsable que lo haga lo que ocurre dentro de los laboratorios, en cambio recupera todas sus competencias a la hora de decidir qué hacer con lo que dichos laboratorios producen. La ciencia sería, en ese sentido, éticamente neutra. No prejuzgaría si se hace mal o buen uso de sus resultados. La culpa o gloria por las ciudades bombardeadas sería de los políticos y de los generales, no de los científicos ni de los soldados. Bien, no sé si hubo algún momento en que este reparto de funciones tuvo vigencia. Considero que, en cambio, por completo dudoso que siga teniéndolo hoy. No se puede establecer esa distinción tan tajante entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera de los laboratorios. Y aquí surge la dificultad, porque existen vehementes sospechas de que algunos de los más destacados estudiosos en el campo de la edición genética consideran que no es cometido suyo decidir hasta dónde se debe y se puede llegar y dónde hay que parar si es que hay que pararse alguna vez. Propondré como indicios probatorios algunos casos. La alternativa más crucial que se plantea en el horizonte de la edición genética es si vamos a intervenir o no en la dotación genética de los seres humanos de una manera que afecte a las células y tejidos reproductivos y por ende se transmita no a individuos aislados, como de hecho ya se está haciendo, sino a toda la progenie derivada de ellos. La misma pregunta, por supuesto, cabe referirla a animales, especialmente a los más próximamente emparentados con nuestra especie, también a las plantas y así sucesivamente hasta las bacterias y las arqueas. Hasta hace poco tiempo, las intervenciones premeditadas por nuestra parte afectaban tan solo al momento selectivo, no a la génesis de variaciones hereditarias en la configuración genómica. Desde hace decenios se dan condiciones para hacerlo y cada vez con mayor eficacia y trascendencia. Bien, ¿estamos legitimados para dar el paso adelante? ¿Hasta qué punto y en qué dirección? ¿Corresponde a los propios científicos tomar esa decisión? ¿O más bien a las autoridades políticas y judiciales? ¿O quizá al conjunto de la sociedad mediante consultas directas al pueblo soberano? ¿A qué nivel? ¿Local, regional, nacional, internacional? El contencioso es demasiado serio y complejo para improvisar las respuestas a estas preguntas. No va a haber más remedio que entrar en distingos y matices, pero sobre todo no va a ser posible segregar estos problemas éticos más próximos y concretos de otros más profundos y genéricos, de manera que todas las instancias cosmovisionales acabarán siendo afectadas de un modo u otro. En otras palabras, no se trata de zanjar con un sí o un no casi ninguna de las preguntas anteriores sin involucrar el conjunto de la ética de quien conteste a ellas. Un cristiano, como por ejemplo yo mismo, probablemente dirá que la vida humana es un don divino del que el hombre no puede disponer a su antojo. En cambio, un filósofo de orientación más naturalista, como por ejemplo Peter Singer, sostendrá quizá que tiene más derechos un cerdo adulto que un humano recién nacido, y no es una broma, le cito uno de sus textos. La vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé, se supone que adultos. No considero que el conflicto entre la posición que he adoptado y tan ampliamente aceptadas opiniones sobre la santidad de la vida infantil sea motivo para abandonar mi posición. Creo que es necesario cuestionar estas opiniones de tan amplia aceptación. Nada de eso demuestra que la matanza de un niño sea tan mala como la de un adulto inocente. Las razones para no matar personas no son válidas para los recién nacidos. Fin de la cita, para que vean que la cuestión no es pequeña. Y así sucesivamente. Empezamos, por tanto, con el conflicto de los sistemas de valores y códigos de conductas. Llevamos 25 siglos intentando unificar criterios y cada vez estamos más lejos de alcanzar acuerdos.
Indudablemente tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también ella es impugnada desde numerosas instancias y, lo que tampoco es bueno, cada vez se tiende más a interpretar esa declaración más como un formalismo que como algo con contenido sustantivo, lo que nos aleja bastante y nos deja bastante inermes para abordar asuntos verdaderamente complejos y complejos como los que en este momento estamos tratando. ¿Qué hacer entonces? Obviamente los científicos que participan en la loca carrera para ocupar el primer lugar en la resolución de algunos de los más candentes enigmas de la edición genética no tienen tiempo ni ganas para entretenerse con estas inacabables disputas. Lo que hacen entonces es adoptar un posibilismo pragmático. Son buenas para ellas aquellas acciones que, siendo prometedoras desde la perspectiva del progreso del conocimiento, no chocan con la sensibilidad ética dominante e incluso son alentadas por ella. Es el caso, por ejemplo, de George Church, de la Escuela de Medicina de Harvard, quien opina, cito, tal vez la mitad de los estadounidenses no vea bien que se destruyan embriones, pero creo que no tendrían inconveniente si se tratase de espermatozoides modificados genéticamente, pues no suponen la muerte de ningún embrión. Fin de la cita. Si apelamos a criterios de este tipo, es decir, criterios sociológicos, habría que decir, nos deslizamos por la pendiente de la casuística y el relativismo, pues nada hay más variable que la opinión pública, especialmente en lo concerniente a asuntos que en nada afectan a los que opinan. Por no mencionar lo fácilmente que se puede manipular una encuesta cuando se formulan las cuestiones de una manera que afecten o no a los intereses particulares de los encuestados. Por ejemplo, no decir, ¿diría usted a manipulación de embriones si fuera el único medio para obtener la curación del cáncer y el Alzheimer? O bien, si se le preguntara, ¿le parece bien a usted que los chinos manipulen embriones para obtener trabajadores más sufridos y inconformistas que los actuales? Sin necesidad de comprometerse con tácticas tan dudosas como estas, el investigador suele optar por la línea de mínima resistencia, de manera que si los embriones resultan problemáticos, se pondrá a trabajar con gametos. Y si la gente prefiere que no se toquen los óvulos, entonces experimentará con los espermatozoides. En caso de que incluso estos fueran objetables, tal vez se incidirá en sus precursores, las espermatozogonías. Y si poderosos mecenas pusieran repasos a experimentar con células germinales, hay muchas cosas que se pueden interpretar con las somáticas. Juan Carlos Ispizua, por ejemplo, trabaja con células madres pluripotenciales inducidas con las que pretende conseguir que animales de otras especies fabriquen órganos humanos, por ejemplo, riñones humanos en cerdos o cosas parecidas. Y agradece en este sentido el apoyo que recibe de la Universidad Católica de Murcia para proseguir sus investigaciones. Bien es cierto que los dilemas éticos pueden acechar incluso a los que prefieren navegar por aguas tranquilas, porque el designio de trabajar con quimeras interespecíficas, es decir, con seres donde se mezcla lo humano y lo animal, cerdos que están generando un riñón humano, por ejemplo, pues no excluye la eventualidad tampoco de sorpresas desagradables, como afirma el propio Ispizua. Imaginemos, por ejemplo, la pesadilla ética que supondría que el cerebro de un cerdo albergase suficientes células humanas como para que fuese capaz de llevar a cabo razonamientos de alto nivel. Fin de la cita. No es difícil imaginar la tensión a que estarán sometidos quienes disputen los puestos de vanguardia en la investigación. Debe ser muy duro sobrellevar la idea de que el marco legal del instituto o universidad donde uno trabaja y los condicionamientos éticos de la sociedad en las que uno vive le están haciendo perder oportunidades en la dura competencia por obtener el próximo premio Nobel. Lo más selecto y competitivo del colectivo científico está inmerso en un torbellino tan inverosímil de urgencias que sería una sorpresa mayúscula si además consiguiera encontrar reposo y perspectiva para contemplar cuestiones referidas a lo que se debe y a lo que se puede, que por tradición están fuera de sus competencias. Punto sexto, el principio de Oppenheimer. Sin embargo, recuperando de nuevo la referencia al caso precursor del átomo, no es lo mismo preguntarse por la forma de fabricar una buena bomba que decidir si es bueno hacerla.
Lo peor de todo sería que, como ocurrió entonces, cuando se hicieron las bombas atómicas, la bomba estallara antes de tener oportunidad de planteárselo quienes la fabricaron. No obstante, sucede, a poco que acierten los analistas del proceso, que tenemos entre las manos las piezas para armar una bomba mucho más poderosa y acaso más letal que la atómica. Aquella historia tuvo, por cierto, un colofón bien instructivo. No se habían apagado aún los estruendos de los bombarderos de las ciudades japonesas con ingenios de uranio y plutonio cuando se encontró o se enconó la discusión sobre la conveniencia de desarrollar o no artefactos de hidrógeno que, de usarse de la misma manera, producirían víctimas no por centenas de millares, sino por millones. Los científicos componentes despertaron del letargo ético que habían padecido durante la febril búsqueda anterior y se dividieron, por decirlo así, entre halcones y palomas. A la cabeza de aquellos, de los halcones, estaba Edward Teller, y comandaba estos, los llamados así palomas, Robert Oppenheimer, figura de enorme ascendiente y con gran prestigio. Por un tiempo, este último se opuso tenazmente al desarrollo del arma termonuclear, pero luego incluso él cambió de opinión o de criterio. Preguntado por ello ante una comisión oficial, esta fue su respuesta, cito: "Mi sentimiento sobre el desarrollo de la bomba de hidrógeno cambió completamente cuando su realización se hizo factible. Cuando vi cómo hacerla, me pareció claro que por lo menos había que intentar su realización. El único problema que seguía en pie sería el de su empleo. El programa que disponíamos para fabricarla en 1949 era complicado y era fácil demostrar que apenas tenía ningún sentido. El programa de 1951, cuando se hicieron nuevos descubrimientos, era tan sublime desde el punto de vista técnico que era imposible rechazarlo. Solo quedaba por saber cómo tratar el problema militar, político y humano una vez que estuviera disponible el arma". Fin de la cita. En resumidas cuentas, lo que primaba en su mente, como en la de tantos científicos, era el criterio de la correcta praxis científica. Se negaba a hacer una bomba fea, pero si la bomba era bonita y sublime el camino que conducía a ella, la cosa cambiaba. Que fuese bonito o feo lo que después se hiciera con ella, no le concernía. Según sus mismas palabras, ese era un asunto militar, político y humano, no científico. Esta actitud ha dado lugar a que se hable de un principio de Oppenheimer, en mi opinión, triste principio, del cual habría dos versiones, blanda y dura. De acuerdo con la versión blanda, todo lo técnicamente dulce, es decir, todo lo que se puede fabricar de una manera atractiva, acaba por realizarse. Según la versión dura, no solamente es que acaba, sino que debe realizarse. El final de la historia todavía no lo conocemos. Estados Unidos, Rusia y las demás potencias se embarcaron en una loca carrera de construcción de bombas de hidrógeno y está por ver si cualquier día de estos un país aislado o un grupo de militares enloquecidos no terminan por abrir la caja de Pandora que los científicos llenaron de truenos. Aunque a primera vista parezcan menos truculentas, las consecuencias que potencialmente se derivan de una edición genética descontrolada son igualmente dramáticas, por no decir trágicas. Incluso me atrevo a decir que son más peligrosas porque mientras que el desarrollo de la tecnología nuclear suponía y todavía supone hoy en día un potencial industrial notable en el país que lo auspicie y cuantiosos desembolsos, gracias a técnicas como la CRISPR-Cas9, las inversiones de capital material y humano necesarias en el campo de la edición genética son muy modestas. La globalización juega además a la contra, puesto que la información se transmite al instante a todo el planeta y deslocalizar centros de investigación resulta sencillísimo. Es notoria la incapacidad de los organismos internacionales para establecer y garantizar el cumplimiento de unos reglamentos siquiera de mínimos que garanticen la seguridad de todos. La propia comunidad científica tampoco consigue consensuar y asegurar protocolos que se alejen de nosotros los escenarios menos deseables. Más bien al revés, la cláusula, si no lo hacemos aquí, se hará en otro lugar, más pronto que tarde, sirve para callar los escrúpulos que un investigador concreto pueda abrigar y también para chantajear a gobiernos y agencias nacionales, de manera que mucho me temo que lo que hasta el momento no se ha hecho se debe única y exclusivamente a que no se pudo o no se supo hacer. Punto 7 y último, moral provisional y moral definitiva. En fin, nada de lo dicho resulta original.
Un elemento que contrapesa hasta cierto punto los peligros esbozados estriba en que la sensibilidad de la población, al menos la de los países más desarrollados, es mucho más viva que antaño y numerosos grupos se oponen a los abusos que puedan perpetrar sectores políticos y o empresariales fuera de toda razón y proporción. Bueno será seguir alentando a los ciudadanos para que despierten, y precisamente en este sentido es donde esta conferencia puede tener una mínima participación, aunque también habría que tener mucho cuidado para que estos estados de opinión no se conviertan en rehenes del cerrelismo y la demagogia. Con todo, la solución definitiva nos vendrá seguramente por ahí. ¿Por dónde entonces? En este punto creo obligado que nos volvamos un poco utópicos, porque si nos empeñamos en seguir con los pies puestos en el suelo, es muy probable que desesperemos de poner remedio a la situación. El privilegio del filósofo es que le está permitido tomar distancia de la realidad, siempre que no exagere la nota, claro está. Pues bien, en el buen entendimiento de que lo que voy a decir no es demasiado realista, diré que la única salida que se me ocurre para reconducir este proceso frente al cual todo proceso palidece, consiste, por una parte, en que el ciudadano medio abandone la actitud filistea que suele tener frente a la ciencia, esto es, no querer saber nada de sus entresijos para gozar con avidez los frutos que brinda. Las grandes decisiones que van a verse obligados a tomar los científicos en los próximos decenios no pueden ser tomadas sin contar con una asistencia informada y seria de todo el cuerpo social, lo cual solo se conseguirá si se refuerza sustancialmente la cultura científica de todos los ciudadanos. Eso será necesario, pero no suficiente, porque también los científicos tienen mucho que mejorar, concretamente en lo que se refiere al compromiso ético relativo no tanto a los medios de la investigación como también a los fines que ellos de alguna manera están en condiciones de elegir. Además de investigar bien, se trata de investigar para bien. Salto un par de conclusiones y llego directamente al final. En el pasado se pensaba quizá que era posible elevarse a lo largo de una sola vida desde una situación un poco de, digamos, ignorancia respecto a las grandes cuestiones a tener un poder verdaderamente decisivo a la hora de encarar los problemas que el hombre y la humanidad se plantean. Entonces, eso significa que lo que al principio era como una situación provisional se ha ido convirtiendo poco a poco en una situación definitiva. El habitáculo transitorio, que era la ciencia en sus inicios, tuvo que ser mejorado para dar mejor refugio y comodidad a los que elaboraban una ciencia desconectada tanto de sus raíces físicas como de las ramas éticas y medicinales, sin descuidar tampoco toda la problemática religiosa que hay detrás de estos asuntos. Con la Ilustración del siglo XVIII se dio en pensar que lo provisional se podría convertir sin demasiadas pérdidas en definitivo. Y como recomendaba, un momento, salto un par de... Y como decía un personaje de un cuento de Voltaire, debemos dedicarnos a cultivar nuestro huerto, olvidando empeños más ambiciosos. El positivismo del siglo XIX trató de llevar adelante esta estrategia. El sistema de política positiva de Augusto Comte apuntaba en esa dirección. Había que dedicarse a lo positivo y olvidarse de cuestiones un poco más de horizontes lejanos. Pero bien, en el siglo XX hemos descubierto que todo era una ilusión. La moral provisional de aquella ciencia que no se planteaba cuestiones filosóficas de calado solo nos enseña a hacer buena ciencia, pero no a hacer una ciencia buena. Y cada vez nos damos más clara cuenta de que precisamente necesitamos algo más que mera eficacia. Necesitamos sentido. Porque si la edición genética omnímoda está tan cerca como los expertos auguran, no hay tarea más urgente que averiguar hacia dónde orientar nuestra identidad y nuestro porvenir. Decir que curaremos las enfermedades genéticas, el cáncer y el Alzheimer es demasiado poco, porque ¿qué será de nosotros una vez que lo hayamos conseguido? Sería triste comprobar que la tan cacareada solución final se resume en muerto el hombre, se acabó el cáncer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Si os parece, abrimos ahora el turno de preguntas. Ya hay una pregunta que se ha hecho en el chat. Si te parece, paso a leerla. Por favor.
Dice, ante el temor al hecho de que se reduzca la diversidad entre los seres humanos y se usan técnicas de selección y edición genética, tal y como se cuestiona el filósofo australiano Peter Singer, ¿es posible que esa pérdida de diversidad nos llevara a una sociedad donde se encuentre mermada la capacidad de adaptación a situaciones cambiantes? Bueno, eso es un posible problema, pero yo no creo que sea el mayor, puesto que, aunque, digamos, eso ya es un escenario un poquito de una sociedad perfecta, de, yo sé, un estilo a lo Orwell o a lo Huxley, un mundo feliz o cosa parecida, ¿no? Pero aunque hubiese un proceso de concentración del poder científico, del poder político, del poder jurídico, que se fijase un paradigma único de ser humano y se concentrase en de alguna manera, todas las realizaciones biológicas humanas en torno a ese paradigma único y central, mantener, digamos, la información genética para potenciar la diversidad es algo que está, digamos, dentro del mismo horizonte teórico que lo ha creado, ¿no? Es decir, que en cualquier momento, aparte de que, digamos, la enseñanza de la biología en los últimos siglos es que la diversidad genética es un valor y no un contravalor. Precisamente las especies donde no hay una gran diversidad genética, por ejemplo los guepardos, en los cuales no hay apenas diferencia entre los genes que las exiguas poblaciones tienen, pues eso produce más una debilidad y eso es algo que más augura el fin que, digamos, el amanecer de una especie. Con lo cual yo creo que el problema no es tanto la falta de diversidad genética en los humanos del porvenir, sino si se puede respetar los derechos mínimos de la condición humana en una situación donde se interviene y de qué manera en la reproducción y en la información genética que transmitimos a nuestros descendientes. Muchas gracias, Juan. Paso a leer una pregunta que nos hacen a través de YouTube. Dice, antes de nada, Miguel Ángel Casimeiro dice, muchas gracias por la conferencia. Los científicos no suelen ser expertos en ética ni pueden analizar las futuras repercusiones que pudiese tener, por ejemplo, la creación de un nuevo microorganismo. ¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de los comités de bioética que tiene que aprobar los experimentos o el uso de esos nuevos seres? Realmente creo que los comités son realmente importantes y cada vez lo van a ser más, pero no son necesarios, pero no son suficientes. O sea, yo creo que, digamos, el cuestionamiento ético tiene que estar de alguna manera asumido y personalizado en los propios científicos, especialmente los científicos de alto nivel, es decir, son los que deciden un poco las líneas de investigación, los que hacen grandes proyectos, los que de alguna manera dirigen grandes equipos, son esas personas las que definitivamente es más urgente que se vayan concienciando. Y en ese sentido se trata un poco de superar esta especie de carrera de todos contra todos en que se ha convertido, digamos, la carrera científica y de alguna manera dar un poco más de peso a lo que es de alguna forma tener una concepción global. Yo diría en ese sentido hay que combatir como del lugar el superespecialismo que hay dentro de la ciencia que todavía previve, ¿no? Hay que decir que mi experiencia particular, en ese sentido no pretendo dar ninguna especie de receta general, pero yo somos solamente dos humanistas en una comisión fundamentalmente científicos como es el Comité Ético del Consejo Superior de Investigación Científica, ¿no? Yo quedé muy gratamente impresionado al ver la seriedad, el rigor y de alguna manera la profesionalidad con que mis colegas científicos abordaban esas cuestiones que en principio se salían de su horizonte, pero para las que realmente cualquier persona esté mínimamente preocupada y con la inteligencia que normalmente les corresponde. O sea, no creo que sea una cuestión de que no son capaces, sino que tienen que dedicar tiempo e intensidad de trabajo también a analizar y anticipar las consecuencias a medio y largo plazo de su trabajo y no quedar confinados en la cárcel del cortoplacismo. Creo que ese es el principal enemigo hoy por hoy. Gracias, Juan. Seguimos con las preguntas. Todo el mundo te agradece la ponencia y la conferencia. Nos preguntan en el chat, dice, ¿crees que alguna vez llegaremos a una situación social en la cual la cultura ética pueda ser tal que el progreso científico sea regulado por la sociedad y por el sentido común?
esa sería la utopía a conseguir, ¿no? Pero no creo que realmente no podemos conseguir que el ciudadano medio sea una especie de Einstein o una especie de Darwin, una especie de científico de altísimo nivel. Pero sí, de alguna manera, creo que es necesario potenciar la enseñanza, especialmente la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria, para dar a todos nuestros jóvenes una formación que amplíe sus horizontes y que le permita sopesar también desde el punto de vista ético decisiones que hasta ahora solamente lo que prima es el pragmatismo y la urgencia económica o la urgencia política de asumir un poco aquellas cosas que a los políticos les gusta que se hagan. O sea, no tenemos que estar, creo que los científicos no tienen que estar bailando al son que le tocan los políticos, ni tampoco las gente desinformada, sino más bien una sociedad informada de la cual ellos mismos no, de alguna manera, no constituyen una especie como de gueto de excepción. Creo que se trata de romper las barreras actualmente que hay establecidas entre las distintas ciencias y, en general, entre las humanidades y las ciencias. Gracias, Juan. Está intentando abrir el micrófono de Marta Morcillo, que tiene una pregunta. Marta, confírmame, por favor, que tienes el micro abierto. No sé si sale... Sí, te oímos, Sale. Genial, gracias. Bueno, la pregunta era esa, la mía era esta, la de si crees que alguna vez llegaremos a una situación social utópica, porque es verdad que, o sea, mi pregunta va un poco más allá, o sea, va en el sentido de, ¿por qué, o sea, ahora mismo se considera como progreso el científico principalmente? Sí. Y en parte es verdad que la edición genética puede salvar vidas ahora mismo, pero entonces frenar un progreso así porque no seamos capaces de controlar las consecuencias de ello, ¿no es un poco injusto para las personas que se podrían curar con este tipo de procesos? Gracias. Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo los dilemas que se plantean no son nada sencillos, ¿no? Pues claro, por una parte están las personas que se podrían curar y por otra parte están las personas que podrían resultar perjudicadas por una intervención. Yo no he querido sacar aquí en el PowerPoint, digamos, imágenes que serían lacerantes. Por ejemplo, he hablado ahí del problema del mosaicismo. Bueno, se están creando auténticos monstruos, ¿no? Y el día que se empiece a enredar con los genes humanos, los monstruos que pueden salir ahí a reducir, no digo absolutamente nada de lo que puede ocurrir. Pero no se trata un poco de hacer un debate, digamos, con el corazón caliente, sino, digamos, con la mente fría, pero con la integridad un poco de nuestra sensibilidad y de nuestra capacidad un poco para los afectos, ¿no? En ese sentido, si parar o no parar la investigación, si en general la investigación no se puede parar, pero si determinados temas se decide establecer una moratoria hasta que tengamos un control mejor de otros aspectos diferentes o complementarios que nos permitan anticipar los problemas y no vernos en una situación que se nos desborde por completo, creo que eso sí que lo vamos a tener que hacer todos. Lo van a tener que hacer los ciudadanos, lo van a hacer los políticos, lo van a tener que hacer los comités, digamos, de ética, y lo van a tener que hacer los propios científicos, ¿no? Los de primer nivel y los de abajo, ¿no? Porque muchas veces también los becarios y los que se inician la investigación tienen muchas veces una sensibilidad ética muy despierta y son perfectamente capaces de darse cuenta que los rumbos que están llevando sus laboratorios pues no son los más adecuados y tienen a veces el coraje de denunciar una situación sabiendo que eso perjudica seriamente sus propias perspectivas de promoción científica, de promoción profesional, ¿no? Entonces yo creo que se trataría un poco de apoyar y de alguna manera incentivar todo tipo de comportamientos por parte de todos los sectores de la sociedad que vayan en provecho de un crecimiento de nuestro saber y de nuestra potencialidad tecnológica que sea sano y que no sea claramente destructivo como en muchos momentos es posible que ocurra. Gracias, Juan. He abierto el micrófono de Nadwa. Nadwa, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Y mi duda es, ¿cómo ve usted el futuro próximo de Europa en medio del panorama actual de las políticas del laissez-faire de las potencias china y estadounidense? ¿Cree que el Convenio Europeo de Bioética y otras regulaciones como esta pueden quedarse en papel mojado?
Y muchas gracias por la pregunta, aunque quizá la pregunta es un poco demasiado especial, digamos, especializada para mí. Yo me voy a mantener en una perspectiva un poco más, digamos, en el buen sentido de la palabra, abarcativa, y en el mal sentido de la palabra más lejana, para no pillarme en dedos en algo cuyo conocimiento es deficiente, ¿no? Yo diría que en general es un lugar común que se dice mucho que Europa ha perdido el tren de la ciencia más avanzada y que ese tren de la ciencia más avanzada está ahora mismo desplazado a Estados Unidos y a Extremo Oriente, a los países de China como Japón, como Corea. Creo que eso es real, pero no estoy del todo convencido de que eso sea absolutamente catastrófico. Creo que Europa, precisamente por ir algo más retrasada, sin por ello estar completamente fuera de la carrera, en todos esos temas, por decirlo así, de ultra especialización, tiene más posibilidad de que haya dentro de ella mentes y cabezas despiertas que puedan tener una visión de conjunto y que puedan, de esa perspectiva, pues saber descubrir a tiempo cuáles son los caminos que hay que evitar y cuáles son, en cambio, las funciones, las perspectivas que habría que tratar de desarrollar. Entonces, en la medida en que todavía Europa sigue constituyendo un poco un foco de creación de cultura y un foco donde no solamente las ciencias, sino las humanidades, el arte, todas las cuestiones relacionadas un poco con la vida humana tienen un cultivo muy peculiar y donde los derechos de las minorías y también un poco las preocupaciones de las personas que tienen de alguna manera algún tipo de resquemor y desconfianza respecto al progreso científico, hace que pueda tener en un momento determinado su oportunidad de hacer una contribución a la humanidad que quizás desde otros latitudes, por decirlo así, más en punta, quizá están demasiado debidos un poco o anticipar las cosas que quizá sería preferible evitar. Gracias, Juan. He abierto el micrófono de Aida Gandara, que quería realizar una pregunta. Sí. Sí. Hola, Juan. Sí. ¿Sí te acuerdas de mí? Aida. ¿Cómo no, Aida? Por supuesto. Te mando un fuertísimo abrazo y estoy muy contenta de escuchar tu conferencia y agradezco a Álvaro y a la Fundación y a Leticia por todo esto. He estado en todas las conferencias. En fin, creo que la insistencia de los científicos de la revolución de la física y las reflexiones que hizo Schrödinger y varios de ellos, pues siguen en el tintero. O sea, no hay una conciliación entre las diferentes ciencias y la filosofía y la metafísica específicamente para ver cuál es el sentido que tiene hacer investigación, cuál es el sentido de llevar algo tan lejos. O sea, creo que no estamos haciendo o hemos perdido las preguntas fundamentales del sentido de la vida y para qué estamos aquí y qué somos. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas? O sea, si hay algunos esfuerzos para verdaderamente romper esas barreras entre las diferentes ciencias duras y que puedan encontrar un lenguaje común, tanto las ciencias duras y la filosofía y la metafísica. Sí. ¿Hay algún esfuerzo que se esté haciendo? Bien, muchas gracias, Aida. Aida es profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey. Les mando un saludo desde aquí. Indudablemente, estas cuestiones que nos preocupan mucho y nos preocupan particularmente a las personas que estamos un poco desde el ámbito de la filosofía o desde el ámbito de la filosofía de la ciencia, un poco contemplando este panorama, me gustaría que entrasen dentro de la discusión y dentro de las preocupaciones de los científicos. Y normalmente entrar, pero curiosamente, a partir del momento en que ya no hacen ciencia experimental de primer nivel, ¿no? Es decir, como que esperan a que llegue el momento de la jubilación para poderse dedicar a este tipo de cuestiones sin estar ya un poco como demasiado urgidos con esta especie de proceso que parece que no se puede parar de ninguna manera. En ese sentido, yo creo que la responsabilidad principal, más que probablemente de los propios científicos, es de quienes los generan, es decir, de las universidades y los institutos de investigación superior. En ese sentido, a mí me parece bien representativo y, por otra parte, bien triste el caso que se dio, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en todas las universidades alemanas y especialmente en las universidades técnicas, se impulsaron enormemente los departamentos de humanística, obligando a los futuros ingenieros y los futuros científicos a cursar también materias tales como literatura, filosofía, historia, arte, para darles ese
amplio espectro que les convenía. Bien, pues en los últimos 20 años la mayor parte de esos departamentos humanísticos en las universidades técnicas se han ido cerrando. Entonces yo creo que esto es un poco, de alguna forma, una aplicación bien triste de ese refrán que dice que no nos acordamos de Santa Bárbara más que cuando truena, ¿no? Entonces, esperemos que los truenos que puedan surgir de esta nueva revolución científica no sean tan terribles como para que no tengamos ni siquiera la posibilidad de reaccionar a ellos, ¿no? Pero yo diría un poco que habría que trabajar fundamentalmente en lo que es la organización de las facultades y las escuelas técnicas para conseguir que los estudiantes del siglo XXI tengan una formación integral y no una formación hiperespecializada. Ay. ¿Me he dejado de escuchar? Perdón, Juan, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Decía que Álvaro Matut me estaba pidiendo también turno para intervenir. Tiene él también una pregunta. Álvaro, dame un segundo. Ahora mismo tienes abierto el micro. ¿Qué tal, Juan? ¿Me oís ya? Sí, te oigo. Ah, muy bien. Oye, muchísimas gracias por la conferencia. La verdad es que ha sido estupenda. Me han surgido varios temas, pero en fin, siempre creo que es lo justo dejar que toda la gente pueda hacer preguntas, pero me parecía que es interesante, conociendo un poco tu producción filosófica, tú te has dedicado con bastante empeño al tema de la naturaleza humana, ¿no? Al tema de la naturaleza, que es ese concepto que cuando hablamos de ingeniería genética pues es bastante clave, ¿no? Porque realmente en muchas cuestiones, digamos, más instrumentales, pues hay un cierto acuerdo de unos ciertos límites, pero cuando se habla ya de, como has puesto de manifiesto en tu conferencia, que es de CRISPR-Cas9, que puede llegar, digamos, a cambiar la propia especie, empieza a haber como un imperativo ético de mantener la naturaleza humana tal y como es, que es un poco la base de la dignidad humana. Son dos conceptos, naturaleza humana y dignidad humana, que en la conversación corriente entre los ciudadanos pues más o menos compartimos, pero es verdad que los científicos cuando se plantean estos dilemas se encuentran con que desde el punto de vista de la filosofía son dos conceptos absolutamente discutidos, puestos en cuestión y que, digamos, no veo fácil que un científico pueda aclararse mucho sobre qué significan y cómo pueden afrontar sus dilemas éticos con esa falta como de herramientas claras. Entonces, ¿qué nos dirías un poco después de todo tu trabajo de tantos años pues, sobre estas cuestiones? Es decir, ¿realmente la filosofía puede aportar un concepto de naturaleza de naturaleza humana también, que sirva como para tomar ese tipo de decisiones por parte de los científicos? Claro, la pregunta que me haces es tan difícil que cualquier respuesta que dé será insatisfactoria, lo cual ya me da gran tranquilidad, ¿no? Yo diría, la filosofía sí puede, los que no pueden son los filósofos. Es decir, el problema es que la filosofía se ha convertido en una especialización más. Y además los filósofos profesionales se dedican, por decirlo así, a generar sus propios diálogos, sus propios discursos y sus propias publicaciones, que en general hoy en día no están llegando a la sociedad. Entonces yo creo que el problema es que hay que convertir la filosofía en un tipo de actividad más democrática, más compartida, es decir, nadie tiene que verse ni expulsado de la, digamos, de la facultad filosófica, ni verse exonerado a sí mismo de la responsabilidad de pensar como filósofo, porque pensar como filósofo es pensar como hombre. En ese sentido es verdad que hay un elemento esencial del cual, sin entrar en polémicas ni religiosas, ni éticas, ni filosóficas, creo que constituye la especificidad del ser humano, que es lo que llamamos la perspectiva de primera persona. Nosotros hablamos de mí, de tú, de él, y cada uno de nosotros tiene su pequeño yo, su pequeña interioridad, y esa pequeña interioridad constituye un poco como el secreto, por decirlo así, que lo hace irrepetible y que también lo hace digno. Entonces, lo verdaderamente curioso y en cierto modo peligroso es que ese específico del hombre, esa perspectiva de la primera persona y que se manifiesta en ese fenómeno de lo que llamamos autoconciencia humana, desde el punto de vista científico es algo
muy evanescente y muy difícil de objetivar. Por otra parte, algunos pensamos que no se puede objetivar porque precisamente lo que es subjetivo, si lo objetivas, lo conviertes en la negación de lo que es en sí mismo. Entonces, eso significa que, por decirlo de alguna manera, la flor de la dignidad humana es una flor muy delicada. Eso significa que cualquier manipulación poco cuidadosa, cualquier manipulación inconsiderada de lo que es la constitutivo material del ser humano, de lo que es su cuerpo, de lo que es su cerebro, puede hacer que se agoste, que se marchite, que desaparezca esa flor delicada que es su yo, que es su autoconciencia, que es su dignidad como persona ética. Y en ese sentido, de alguna manera, el principio de precaución, el principio de ir con mucho cuidado cuando llegamos cerca de lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, de lo que es, de alguna manera, todo el aspecto fisiológico del pensamiento humano, ahí creo que entrar como un elefante en una cacharrería, es decir, entrar sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de precaución en ese ámbito, es la fórmula más segura para arruinar por completo lo que es el destino y lo que es la dignidad del ser humano. Para más tendrías que darme no una, sino 20 o 30 conferencias como esta. Sí. Una cosa que sí que te vamos a pedir, Juan, que lo hacemos con otros conferenciantes, es, si no ahora, porque quizá no así sin preparar, pues no va a ser tan interesante, pero sí que a lo mejor luego nos dejes alguna referencia bibliográfica sencilla para el público que ha estado escuchando esta conferencia, pues que pueda seguir luego leyendo sobre estas reflexiones, ¿no? Que me parece que puede ser muy interesante. A lo mejor luego a través de Leticia luego lo puedo hacer llegar ella a todos los asistentes a esta charla. Sí, Juan ya me ha mandado unas referencias y también algunos enlaces a YouTube. Los puedo ampliar un poquito más. Vale, pues esperamos a que los amplíe y efectivamente se los hacemos llegar. De acuerdo. Pues si no hay más preguntas, Leticia, estamos ya al borde de la hora y yo aprovecharía para felicitar una vez más al profesor Juan Arana por esta estupenda charla que nos ha acercado a temas realmente complicados y que nos hace también pues, recuperar la esperanza de que esa brecha que hay entre la ciencia y la filosofía pues se vaya colmando, ¿no? y que esto vaya contribuyendo también a una mejora de las perspectivas éticas que tenemos por delante. Les agradezco también mucho a todos ustedes por haber participado en esta charla. Como saben, pues luego podrán acceder a ella más tarde en el canal de YouTube y en los podcasts de audio de iVoox. Y nada más, espero que tengan un buen fin de semana y la semana que viene les esperamos con otras conferencias que Leticia nos puede ahora adelantar. Juan Manuel de Prada, con un título del Apocalipsis de San Juan, libro de catástrofe de esperanza, que ya veíamos. Perdóname, me dicen que no se oye. Leticia, no se oye. Vamos a ver, ¿me oís ahora? Ahora sí. Perfecto, pues nada, está hablando un rato sola. Darme un segundo, simplemente les decía que efectivamente la semana que viene tendremos 2 conferencias, también serán en martes o en jueves. Una conferencia que nosotros la veíamos un poco más de Cuaresma, pero ha llegado en Pascua, que es la conferencia del escritor Juan Manuel de Prada. Hablará del Apocalipsis, diciendo que el Apocalipsis de San Juan, libro de catástrofe o libro de esperanza. Y cambiaremos de tercio totalmente el jueves para hablar del Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes, las ciencias, candidato a patrimonio mundial, que lo hará la profesora Mónica Luengo. Así que ojalá, aparte de los temas genéticos y filosóficos, les interesen también estos otros que les proponemos y les sigamos viendo en esta aula virtual de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Muchas gracias y Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a todos. Gracias.